Se ha hablado mucho de la imposibilidad de cambio de un narcisista, incluso yendo a terapia. También se ha hablado mucho de que es peligroso el que tanto narcisistas como psicópatas acudan a terapia, de que pueden aprender cosas para manipularte mejor. Pero ¿qué son esas cosas que aprenden en terapia y que son tan peligrosas? En este vídeo vamos a hablar de esto por primera vez y vamos a ver qué es lo que aprenden los narcisistas y también los psicópatas en terapia y por qué es tan peligroso. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Antes de comenzar el vídeo, quiero aclarar que algunas de estas cosas que aprenden acudiendo a terapia ya las aprenden muchos de ellos fuera de una consulta, durante el transcurso de su vida. Sin embargo, algunos pueden verse beneficiados de esta terapia y no precisamente porque vaya a ayudarles a implementar ningún cambio, porque como sabes, suelen ser personalidades rígidas y estancas que además piensan que nunca se equivocan, sino que las cosas que aprenden las usarán en contra de sus víctimas, para manipularlas mejor. Por eso debemos tener claro que cuando un narcisista acude a terapia, lo más probable es que hagan de todo menos cambiar. Pero, ¿qué es exactamente lo que aprenden o consiguen y cómo lo usan con sus víctimas? En primer lugar, vemos cómo pueden aprender a fingir remordimientos. Ya sabes que una de las conductas típicas de una personalidad narcisista es la de mostrarse con aires de superioridad y creer que nunca se equivocan. Esto se traduce en que en vuestra relación la carga de la culpa siempre va a reposar sobre tus espaldas y nunca va a ser una responsabilidad compartida, y ya no te digo cuando se trate de que ellos tengan que cargar con su propia responsabilidad. Pero bueno, aquí no estamos hablando de cargar con responsabilidad, sino de aparentar como si se sintieran culpables, con remordimientos. Y he aquí la pequeña diferencia. Si aprenden esto, aprenderán a mostrarse arrepentidos para ganar así la simpatía de la víctima, pero a la hora de la verdad no van a cargar con ninguna responsabilidad. Es decir, aprenden a imitar las mismas conductas que llevamos a cabo las demás personas cuando nos invade el arrepentimiento. A lo mejor se muestran cabizbajos, se quedan más callados de lo normal o incluso te dicen lo siento, pero esto no cambiará nada. En cuanto puedan, lo volverán a hacer y lo que es peor, no se creerán la pantomima que están representando. Por lo que si acuden a terapia pueden aprender, y digo esto entre comillas, a cómo fingir remordimientos, pero sin asumir responsabilidades en la vida real. ¿Y por qué he dicho antes lo de entre comillas? Bueno, pues porque algunos de ellos ya habrán aprendido a base de observación y de imitación esta conducta, pero otros están tan autoabsortos en ellos mismos que ni aún así, y necesitarán hacer el típico role-playing que se hace en consulta para aprender esto. En segundo lugar, pueden aprender a fingir empatía, ya sabes, esa gran olvidada en las personalidades narcisistas. Esto nuevamente es una técnica artificial que no se traduce en ningún cambio significativo, pero que la van a utilizar para su propio beneficio. Es decir, cuando un narcisista aprende esto en consulta o a lo largo de su vida, lo hace de una manera instrumental y no experiencial. O sea, no porque lo esté experimentando propiamente, sino porque le sirve para un fin. Como digo, esto lo puede haber aprendido antes, pero una vez más es algo que puede aprender también acudiendo a terapia. Y bueno, aquí te preguntarás, ¿qué hay de malo en aprender a tener empatía? En realidad, nada. Lo malo es que aprenden a fingirlo, ya que no lo experimentan de verdad. Una vez más, esto puede traer más problemas que soluciones a las personas que están siendo víctimas de sus juegos manipulativos. Si ese narcisista o psicópata aprende a fingir empatía porque digamos que no lo había hecho antes, o bien puede aprender a hacerlo de manera notable, o bien puede afinar las conductas que ya tenía antes. Esto, como digo, es un problema para la víctima, ya que el narcisista en cuestión aprenderá a devolver comentarios o actitudes que parecen empáticas, pero que no le servirán de nada a la víctima, sino que solo le servirán al abusador para mantener el control sobre ésta. Es decir, pueden aprender a maquillar todavía más sus conductas encubiertas. Tienes que tener en cuenta que una personalidad narcisista piensa que nunca se equivoca. En este sentido, nunca tendrá el pensamiento de que necesita cambiar algo, ya que desde su punto de vista serán los demás los que tenemos que cambiar. Por tanto, esto de la terapia es un parche para su comportamiento abusivo. Es como, por ejemplo, si fuesen teléfonos móviles y se descargasen una actualización. Sí, parece que están cambiando, pero en el fondo el chasis es el mismo y con el paso del tiempo no tardará mucho en estropearse. Esto es lo mismo. Además, la terapia para los narcisistas supone una amenaza a su sentido de identidad, ya que se trata de cambiar nada menos que la personalidad. Esto a cualquiera de nosotros también nos daría mucho miedo, porque estamos hablando de nuestro sentido de identidad. En este sentido, el miedo que puede experimentar un narcisista es todavía mayor, ya que esa personalidad que parece propia del hijo de los dioses
Probablemente sea un mecanismo de defensa que esté tapando o encubriendo algo, por lo que teniendo en cuenta todo esto, esperar un cambio en un narcisista es casi imposible. En tercer lugar, pueden aprender a comportarse con asertividad. Esta es buena, y es que te preguntarás por qué es tan importante si con ellos no funciona. Y así es, pero contigo sí que funciona. Es como darle una motosierra a un leñador que hasta entonces solo cortaba árboles con un hacha. No tiene ningún sentido porque en el núcleo de su personalidad seguirán siendo personas que necesitan hacer de menos, humillarte y maltratarte para que ellos se sientan mejor. Y aquí puede que me vuelvas a decir, pero José, ¿qué hay de malo en ser asertivo? En realidad no tiene nada de malo ser asertivo, pero si estamos diciendo que un narcisista o un psicópata tiene pocas probabilidades de cambiar, además de que tienen ese drive o motivación interna de abusar de la gente, le estamos dando herramientas de comunicación y mejorando sus habilidades sociales para que aparenten ser personas empáticas, pues entenderás que es algo muy peligroso. Es decir, en terapia normalmente se trabaja la comunicación aprendiendo habilidades sociales y entrenando esa parte que todos podemos desarrollar. Pero si eso se lo damos a un narcisista, lo único que hará será utilizar esas fórmulas de comunicación asertiva para manipular más y mejor a la gente. Es decir, puede que tras varias lecciones de asertividad aprendan a comunicarse de una manera más empática o, mejor dicho, contenida, pero con objetivos igualmente egoístas y abusivos. Esto lo vemos mucho en narcisistas encubiertos. Ellos son tan buenos manipulando a la gente porque pueden fingir todas estas cosas. Es decir, de alguna manera, ellos han aprendido que determinadas conductas están mal vistas, a comunicarse de una manera más asertiva e incluso a veces pareciera que empática, que son empáticos y les preocupa el otro, pero al final de todo es el mismo perro con distinto collar. Eso sí, con un collar mucho más sofisticado y que atraerá a mucha más gente. Relacionado con este tema, la siguiente cosa que un narcisista o psicópata puede aprender en terapia es cuáles son los rasgos característicos de una personalidad narcisista y también a esconderlos. Si bien, como digo, muchos no necesitan acudir a terapia para hacer esto, otros pueden verse beneficiados por esto. Es muy difícil que un narcisista llegue a la edad adulta y no sepa que esos rasgos de personalidad están mal vistos socialmente, aunque también tengo que decir que cada vez menos. Sin embargo, en la consulta de un psicólogo puede aprender a identificar otros rasgos y a esconderlos. Por ejemplo, puede aprender a que la arrogancia no suele sentar bien a los demás, o a no ser el centro de atención constantemente y a escuchar un poco más a los otros. Y aquí me volverás a decir que están aprendiendo, pero lo malo es que no aprenden a cambiar, sino a identificar esos rasgos y a esconderlos. Esto durará el tiempo de aguante que tenga el narcisista. Normalmente es como una olla a presión, ya que su núcleo interno de la personalidad les empuja a humillar a los demás y a hacer todo lo que están acostumbrados a hacer para sentirse mejor. Por lo que nuevamente será un parche que lo pueden usar muy convenientemente en determinadas situaciones. Y estas situaciones no serán para cambiar lo que esté mal en la relación e ir todo a mejor, sino para manipularte mejor. Ya está, este es el fin último y lo que normalmente consiguen. En quinto lugar, vemos como otra cosa que consiguen yendo a terapia es tiempo. Y aquí quiero hacer un inciso, porque esto nos puede pasar a todos los que tenemos un problema que nos impide relacionarnos con los demás, decidimos tratarnos y evidentemente una de las cosas que conseguimos es tiempo, al menos si la otra persona o personas nos lo conceden. Sin embargo, ellos lo suelen utilizar a modo de chantaje emocional, para conseguir más tiempo o incluso que se les tolere un poco más sus conductas. Y todo esto lo harán sabiendo de antemano que no van a cambiar. Y es cierto, muchas de sus afirmaciones son grandes verdades en la mayoría de ocasiones. A una persona que acude a terapia es lógico darle tiempo. Es lógico que esa persona necesite un tiempo para empezar a ver algún cambio significativo. Sin embargo, ellos usan estas verdades a modo de medias verdades y las entretejen con sus manipulaciones y conductas abusivas habituales. Todo esto que he descrito es lo que puede pasar en el caso hipotético de que un narcisista vaya a terapia. Por lo que si te has preguntado siempre qué es exactamente lo que aprenden los narcisistas en terapia, y en este caso también los psicópatas, es esto. Desgraciadamente lo que suele suceder son tres cosas totalmente distintas que no he dicho. Por un lado, si acuden a terapia, suele ocurrir que después de una sesión o dos, no más, vuelvan a casa diciendo que el psicólogo no tiene ni idea de lo que dice, que ellos han leído un libro o dos sobre psicología y realmente creen que saben más que ellos. Pero es que esto no pasa con los psicólogos solo, sino con cualquier otro profesional. Si por ejemplo el fontanero va a su casa, ellos ya sabían más que el fontanero, aunque la tubería estuviese ahí estropeada una semana.
o si acuden al médico y le dan, por ejemplo, un diagnóstico de diabetes, ellos no estarán de acuerdo porque han leído un artículo en internet, en no sé qué página, que al parecer desmiente todo lo que dice el médico. Y como todos ya sabemos, un artículo cualquiera en internet vale más que 6 años de carrera y otros tanto de experiencia. Y esto va a ser así con cualquier otra profesión, porque sí, porque ellos lo valen. En ese sentido, si el narcisista ha accedido a acudir a terapia, dejará de ir porque según él o ella, el psicólogo no tiene ni idea y ellos saben más. En segundo lugar, vemos que si acuden a terapia, lo que suele suceder también es que se camelen, y digo esto entre comillas, al psicólogo. Esto suele suceder por muchas razones. En primer lugar, los psicólogos no somos adivinos y en un par de sesiones, si el narcisista puede contener sus conductas y comentarios y además maquilla la forma que tiene de comportarse, evidentemente el psicólogo no va a ser adivino, como digo, y no lo va a saber. No va a ser hasta mucho tiempo después que pueda empezar a detectar ciertas incongruencias en su discurso. Esto sucede sobre todo con narcisistas encubiertos. Los clásicos son mucho más obvios. En segundo lugar, muchos psicólogos no están focalizados en esto del narcisismo, porque no es algo que se aprenda en la universidad, por lo que muchos de ellos sabrán identificar a un narcisista clásico, pero no a uno encubierto, porque no saben ni siquiera que eso pueda existir, así como el abuso narcisista propiamente dicho. Tienes que tener en cuenta que este campo de estudio es todavía relativamente nuevo y no se habla de esto de forma general en las universidades. En tercer lugar, puede ocurrir que independientemente el psicólogo tenga información sobre esto o no, el narcisista se lo camele. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, camelar significa ganarse la voluntad o el favor de una persona adulándola o aparentando tener ciertas cualidades que en realidad no se tienen. Por decirlo de alguna manera, intentará hacer una especie de love bombing al psicólogo, no para enamorarlo, pero sí para metérselo en el bolsillo. Por eso tantos y tantos comentarios que ponéis en los cuales comentáis vuestra experiencia con psicólogos que en lugar de ver el problema se colocan del lado del narcisista. Porque aquí tenemos que recordar que los narcisistas tienen una gran capacidad de seducción y de convencimiento, por lo que es normal que el resto de personas, incluyendo aquí a profesionales de la salud mental, caigan en estas cosas. Y bueno, la tercera consecuencia más habitual cuando se le pide a un narcisista acudir a terapia es que ni siquiera vaya. No intenta saber más que el psicólogo, no intenta metérselo en el bolsillo, simplemente no va. Así se ahorra energía, tiempo e intenta demostrar una vez más que ellos no tienen ningún problema. Bueno, y llegados hasta aquí, ¿qué te ha parecido el vídeo? ¿Has vivido alguna de estas situaciones? ¿El narcisista fue a terapia y se ganó al psicólogo? ¿No fue? ¿Fue y aprendió a hilar todavía más fino en sus manipulaciones? Por favor, escriba abajo en la caja de comentarios. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que lo puede necesitar. Suscríbete si no lo has hecho todavía, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.